particular, hace poco fui a la oficina de nuestra universidad, a la oficina de remuneraciones, ¿no? Particularmente vi el sistema en el que está registrado, ¿no? Los docentes para sus pagos. No es un sistema gráfico, no es un sistema web, es un sistema que está hecho en una base de datos, perdón, en un lenguaje y administrado de base de datos bastante antiguo, que era el Clipper. Estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Del lenguaje Clipper, antiguo, aún más antiguo que el Fox Pro, si es que lo han conocido, mucho más antiguo que Fox Pro. Entonces, en este lenguaje, y particularmente el sistema de pagos de los docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, está en una ventana de consola, ¿no? Bastante pequeñita, ¿no? Puesto que una ventana de consola tiene 80 caracteres de ancho por 25 caracteres de alto. Es una consola pequeñísima, ínfima, en el que corre ese sistema para pagos, ¿no? Entonces, es un sistema ya anticuado, por así decirlo, pero el sistema, no por ser anticuado, es malo. Ha sido desarrollado, ¿no? Pensando todos los elementos que pueda operar, ¿no? Ya sea quien haya desarrollado el software. Pero imagínense, hasta ahora, 20 de agosto de 2022, y los que han recibido ya sus honorarios les han pagado a través de ese sistema, que está hecho en Clipper de los años 70 y que tuvo auge en los años 80. Es un sistema de consola muy rudimentario, pero funciona, ¿no? Lo que dirían los informáticos, ¿no? Con tal que funcione, no lo toques, ¿no? Más o menos así. Entonces, imagínense, ¿no? Tanto sistema informático moderno que hay actual, pero ellos todavía utilizan ese sistema de consola hecho en Clipper, de los años 80, por así decir. Asumo yo que se ha desarrollado entre los años 90 o 2000, ¿no? Ese software. Pero eso no quita que sea útil, que el software funcione, que sea malo. No, no, no es que el software sea malo o es que sea que todo tiene que ser SQL, o todo tiene que ser web, o todo tiene que ser Oracle, ¿no? Con tal que funcione y haga su labor, el sistema informático en este caso de remuneraciones está bien, con tal que haga su labor, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Particularmente en nuestra universidad, que he podido ver, ¿no? De de los sistemas legado, que aún todavía se usan. Incluso en la biblioteca todavía se utilizan sistemas basados en una donación, ¿no? ¿Qué ONG era esto? Su casco. Esto es No bacán. recuerdo, pero el sistema de biblioteca es el CDISIS, ¿no? Todavía se utiliza Ah, un poco, aún no lo han reemplazado, ¿no? Claro que existe CDISIS Web, CDI Windows y demás, ¿no? Pero todavía se utilizaba, hasta donde yo recuerdo, que era un sistema también basado en Nobel, que utilizaba un sistema de consulta en consola, ¿no? No tenía interfaz gráfica, no tenía mouse, que dicho sea de paso, era igual en el caso, ¿no? De ese programa hecho en Clipper. Entonces, son elementos, digamos, legado, pero que funcionan, ¿no? Hacen su labor, hacen su trabajo, fueron muy bien diseñados y lo importante es que trabajan lo que se les ha encomendado, ¿no? En el caso de remuneraciones, hacer el cálculo, el ingreso de datos de los docentes nombrados, contratados, actualizar sus categorías, realizar el cálculo, ¿no? De sus pagos, dependiendo si tienen investigación o no, si es principal, asociado o auxiliar, ¿no? Entre otros elementos, otros parámetros que calcula el software, ¿no? Entonces, hace su labor y eso es lo que cuenta al final, ¿no? Eh, ya muy aparte será, pues, ¿no? Si en el caso, ¿no? De los bancos, que son sistemas mucho más grandes, que son sistemas gráficos, ¿no? Que trabajan uniéndose, ¿no? Incluso intercontinentalmente las bases de datos, ¿no? En este caso los sistemas de información. Como ya habíamos mencionado, tienen un sistema de sincronización que permite la fiabilidad de esa información, ¿no? En este caso, comparado con los sistemas de consola que hemos mencionado, tal vez no tengan conexión a Internet, pero realizan su trabajo en desktop, ¿no? En una máquina
en un sistema monolítico, ¿no? Por así decir, que hace solamente su función en un computador y hace su Ajá. trabajo sin conexión externa, únicamente en la máquina o trabajando en una red local, a lo más, ¿no? En una LAN, ¿no? Entonces, digamos, para compartir información de una máquina a otra, pero no más, ¿no? Entonces, no necesariamente los sistemas de base de datos Poco a poco, tienen pues, que estar hechos, ¿no? Digamos, en un gestor de base de datos moderno, no necesariamente. Pueden estar hechos en un sistema de gestión antiguo, como lo es Clipper o FoxPro o cualquier otro, y la idea es que funcione y trabaje, ¿no? Justamente. Así. Muy bien. Ahora, vamos un poco entonces aquí a profundizar en en cómo es que se generó esto de las bases de datos, ¿no? Para qué, cómo es que se les ocurrió, cómo algorítmicamente se vería, digamos, ¿no? Vamos a ampliar, ¿ya? Un pequeño algoritmo, en este caso hecho en C, utiliza el esquema, ¿no? De archivos binarios, ¿ya? Este esquema incluso se utilizó en los primeros sistemas de admisión de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Antes de que aparezcan, ¿no? Los sistemas Windows, los sistemas gráficos, los sistemas con botones, ventanas, ¿no? Clic por aquí, clic por aquí, clic por allá. Antes de que existan estos sistemas, ¿no? Todo era en consola, ¿no? Como esto, una consola, ¿no? Una ventana de consola en la que se permite ejecutar comandos, ¿no? Y cualquier software, en este caso desarrollado en los años 90, en este caso, se tenía que ejecutar por aquí. Bueno, si el programa se llamaba sistema de calificación, se Syscalif, descargó digamos, ¿no? el Y software. tenía que ejecutarse y cargaba un software, ¿no? En este caso, ¿ya? Entonces, ¿en qué se desarrollaban ese tipo de sistemas? Se desarrollaban básicamente, si no es en Pascal, se desarrollaban en C, en el compilador Turbo C++ o en el compilador Borland C, ¿no? Dependiendo de cuál de ellos estaba disponible, ¿no? Entonces, por ejemplo, el código que se tiene aquí en pantalla utiliza los esquemas ifstream y opstream, ¿ya? Que son clases que permiten el flujo de información a través de archivos, ¿ya? Pero particularmente esquemas binarios. Acá faltaría esto, IOS binary. Es lo que le faltaba, ¿ya? Entonces, con ese parámetro se hacía que al generar este archivo, en este caso de particular de ifstream, haga la lectura de este contenido, de este archivo, en modo binario, ¿no? Y ahí realizaba la lectura de ese archivo, ¿no? Entonces, de igual forma, debía realizarse para el grabado o almacenamiento de información en el esquema o en la clase upstream. Su nombre, a ver, la diferencia entre ifstream y upstream. En el caso particular de ifstream, su nombre deriva de input stream o flujo de entrada. En este caso, flujo de archivo. El chat. Input file stream, más o menos tendría que ir así. Input file stream o flujo de entrada de archivo. Básicamente, ¿qué significa? Sigue Que va a ser una buscando. lectura, read. ¿Ya? Y en el caso de los esquemas o la clase Ah, upstream, es una clase output file stream, ¿no? Flujo de archivo de salida. O simplificado, para escribir, para grabar, para guardar, almacenar. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos el esquema básico con el que trabajaban en los años 90, utilizando un lenguaje bastante rudimentario, Estaba pero cero. funcional, como en el Así caso de que C++ Intel e Super. incluso Pascal, ¿no? Si han conocido Pascal o tal vez Delphi, entonces ¿Dónde va el loco? sabrán que ese compilador legado, ¿no? Actualmente ya no se usa, ¿no? Solamente son históricos lenguajes, Ya no puede. pero que fueron en su época, ¿no? Los más funcionales sobre el que se trabajaba, eh, softwares de simulación e incluso sistemas de base de datos utilizando, en este caso, la clase ifstream, outstream, ¿no? Para grabar archivos
en este caso para leer archivos y en este caso, digamos, para grabar archivos, recalco acá con este parámetro, iOS binary, ¿ya? Para que se No hay, dé no el hay que parámetro de lectura únicamente un archivo binario, para dar ¿no? ayudas sociales. Ahora, en el caso de, por ejemplo, de esta escritura, ¿no? A ver, vamos a hacer una pequeña modificación acá. Mm, sí, aquí en la lectura, vamos a hacer una pequeña modificación aquí. En el caso particular de la información que se vaya a almacenar aquí, Arial 12 puntos, vamos a ponerlo, ya está. Se requería la entidad que se va a almacenar, ¿no? La entidad, generalmente, por decir, ¿no? La que ya hemos tocado, la entidad persona, ¿no? Y era una estructura C o C++. Eh, y en esa estructura se tenían elementos o campos propios de una entidad, ¿no? Que en este caso podría ser fecha de nacimiento, ¿no? Digamos, pero no entero. Ahí podría ser, ¿no? Digamos, string, o en este caso particular, char de 20, por así decir. Pudo haber sido William también el atributo, su familia debe ser del extranjero, int, ¿no? digamos, ya tendríamos como Puro fecha de básico, nacimiento. ¿no? Nombre, por así decir, ¿no? Nombres. ¿No? Y así, ¿no? Almacene 50 caracteres y así otros elementos. Entonces, esta era nuestra entidad, en ese caso, Ese fue más en C++, español. así se la traducía. Españita. ¿Cómo hacían para almacenar toda la estructura? Porque se puede almacenar información, digamos, de una cadena, de un elemento simple, ¿no? Como un int o una cadena. Pero por una estructura, en el caso particular de ifstream, en el caso de la lectura, se utilizaba una sentencia más o menos como esta. Yo, dice el... F. Punto. Write. ¿No? En este caso, F es no, arch, lo vamos a poner para que se note. Listo. Entonces, en la clase ifstream se está creando, ¿no? Esta variable. Se va a leer la información de este archivo en modo binario, ¿no? Listo. Si está abierto, realizar la acción, ¿qué? Ahora, Chocotorro, ¿no? antes se tenía que definir Alto es, ¿no? entidad persona. ¿Cuántas subentidades vamos a tener de esa entidad persona? Eh, persona, digamos, de hasta 100 personas vamos a almacenar en nuestra base de datos binaria, ¿no? Listo. Entonces, aquí se iteraba a través de un bucle, un entero y cero, digamos, así 100. Teóricamente hablando, pudo ser más, pudo ser menos, pudo ser n, ¿no? Entonces, se almacenaba persona, sub i, ahí está, con eso se almacenaba. Se obtenía el tamaño de esa estructura, size of persona, sub i. ¿Cuántos bloques de información se va a almacenar? Uno. En el inicio o final del archivo, en el inicio. Ya está. Ah, no, es lectura, ¿no? Estoy mal. Lo mismo era, solamente había que cambiar acá en lugar de write, read. Y acá, para que lea, tenemos que almacenar aquí, tiene que ir como una variable implícita, y aquí se tenía que definir persona, tipo de estructura a la que se va a convertir, ¿no? Entonces, Todo el este era mundo el le aburrió. esquema antiguo de cómo se leía de un archivo binario el conjunto de datos, en este caso de las entidades persona, digamos de 100 personas, ¿no? Entonces, este era el esquema, utilizando archivos binarios. Mire, la pantera, ¿no? Yo recuerdo bien libros antiguos que tenían sistemas incluso de, de compra de boletos, pasajes, si mal no recuerdo incluso, y también
el código que vi del sistema de admisión de los años 90, en el que trabajaron en ese entonces profesores ya que ya no están, realizaron también, ¿no?, un programa, un sistema de calificación en C utilizando estos esquemas, if stream, off stream, ¿no? Son esquemas bastante antiguos, ya no se utilizan, ¿no? Porque ahora ya los sistemas de gestión ya son integrados, es cuestión ya nada más de utilizar un sistema gestor con interfaz gráfica, clic, clic, clic por acá, grabar, clic por allá, actualizar, clic por allá, borrar, ¿no? Un poco más simplificado ahora son los esquemas, ¿no? Pero este era el modo primigenio como los sistemas de base de datos se almacenaban en sus inicios, ¿no?, en sistemas binarios, ¿no?, para poder almacenar información. Claro está que este sistema tiene ya el defecto de que no estaba indexada la información, ¿no? No tenía una indexación. Entonces eso veremos ahorita más adelante de qué trata la indexación y cuáles son los beneficios que tenía, que dio el indexar bases de datos, tablas, entidades en el lenguaje SQL y sobre todo los sistemas de gestión de bases de datos con un modelo de base de datos relacional. ¿Listo? Entonces, esos fueron los esquemas, ¿no? Así más o menos era, a grosso modo, el código, ¿no? Le han cambiado nomás. Listo. Ahora, los sistemas de gestión de base de datos, ¿no? O SGMDS. ¿Quién sabe quién está A desde ver, acá? ¿Qué coño no te está Database diciendo? Manager Que ya System. está. No. Conocidos así, Database Manager System o sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Son básicamente, bueno, los más populares, ¿no?, los que tenemos ahorita en pantalla, por así decir. El más popular que todos hemos usado, Access. Es el más popular, eso hasta en los institutos de computación nos han enseñado, lo hemos visto hasta el cansancio, ¿no? Lo único que hace es un esquema de almacenamiento basado, digamos, en fichas, en tablas básicas, pero que hace su trabajo, ¿no?, de generar entidades, generar relaciones y desarrollar incluso consultas utilizando el lenguaje SQL, ¿no? Ahora, el hermano mayor, y también de Microsoft, ¿no?, es justamente SQL Server, que es actualmente, ¿no?, todavía es un monstruo y todavía se utiliza, ¿no? Es bastante grande. Tal vez el Access ya no se utilice, sino solamente en ambientes académicos, ¿no?, en institutos, así, ¿no? No es posible desarrollar, digamos, ¿no?, un sistema en Access que sea de producción, ¿no?, que sea para una empresa, o digamos, para las necesidades que se requieren ahora, ¿no? Digamos, hacemos una institución, una matrícula o un sistema de notas, ya no podría soportar un gestor como Access, pero sí podría soportar un sistema de gestión grande como lo sería SQL Server, ¿no? Ahora, la ventaja de esta modernidad es que no se requiere instalar SQL Server para trabajar, ¿no? Antiguamente sí, ¿no? Había que instalar, era un CD, había que instalar, que requería Windows, no sé, Windows 7 y superior, un montón de cosas te pedían, ¿no? Actualmente, ¿cómo funciona? Solo hay que comprar un servicio de alojamiento, ¿no? Un ASP y SQL Server. Nada más. Lo compras con una tarjeta de débito, te dan por un periodo ya que tú determines, sean 6 meses o sea un año, ¿no? Y tienes acceso a través de un sistema, de un administrador web, para poder montar una base de datos y poder conectarte desde tu sistema hacia ese servidor, ¿no? Entonces, se ha olvidado un poco este esquema, ya no es necesario. Sí se puede instalar, sí, pero ya no es necesario. En los años 90 teníamos que instalar forzosamente en una máquina o en la institución, digamos, en una máquina potente que haga a veces de servidor, ¿no? De servidor físico. Y ahí había que instalar SQL Server o cualquier otro sistema de gestión de base de datos, digamos, MySQL o Oracle, ¿no? Ahora ya no es necesario, como les digo, y esto aplica casi para todos los modernos. Solamente hay que comprar un servicio de alojamiento que provea, en el caso de SQL Server, ¿no?, que provea ASP y SQL Server, ¿no?
Ya para el caso, por ejemplo, de MySQL o MariaDB, de igual forma, ¿no? Un servicio de alojamiento, un soporte PHP o Java ¿Qué cordones son? y también, aunque ya no hay MySQL, pero digamos MariaDB Solo. o MySQL, pero pagado de Oracle, ¿no? Entonces ya es cuestión de solamente comprar el servicio. Entonces la modernidad actual permite gestionar sistemas de información Link. ya no en la máquina, ¿no? Con el riesgo de que se pierda, sino lo que conocemos como servicios en la nube, ¿no? Los servicios en la nube, todo lo que tenga que ver con una IP pública y con un URL, bueno, digamos, mi server.com, ya está, digamos, ¿no? Entonces, eso es accesible desde mi celular, desde el computador, desde una tablet, desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet, ¿no? Es más o menos el resumen de la computación en la nube, que tenga acceso desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, ¿no? Entonces, ya solamente se requiere comprar el servicio y poder ya en ese servicio, en ese alojamiento, modelar una base de datos, un sistema de información o varios, ¿no? En este caso. Ahora, eh, particularmente, a ver, les comento el caso nuestro, en el vicerrectorado de investigación de la universidad, nosotros tenemos el almacenado de la información que ya va en millones, ya tenemos millones de registros ya, la información crece ingentemente cada semestre con cada proceso de subida de proyectos, con cada proceso de sustentación que no es uno, sino muchísimos, y va creciendo ya en millones, ya por ejemplo nuestro log final, 1.4 millones ya era ya nuestro log de correos emitidos. Entonces, no lo tenemos almacenado nosotros en un servidor físico en Puno, ¿no? Nosotros lo tenemos almacenado en un VPS, ¿no? En un virtual server lo tenemos, ¿no? Que es un servicio que se compró en el año 2015, se compró, ¿no? Y eso nos ha dado soporte y nos ha dado la fiabilidad de que la información esté ahí, ¿no? Claro que a veces falla, ¿no? El problema es el proveedor que a veces hace mantenimientos, actualizaciones de sus servidores, a veces nos bloquea, pero tenemos la fiabilidad de que la información está, ¿no? Ahí está y se replica, ¿no? Tiene bastantes esquemas de seguridad porque necesita, los ataques están a la orden del día y nos pasó en los inicios. 2 veces nos vaciaron los servidores. A raíz de eso aprendimos, ¿no? Un poco fuerza a dar mayor seguridad y darle seriedad al caso, ¿no? Puesto que los sistemas de gestión de base de datos, como les reitero, eh, tienen el problema de la intervención humana que puede dañar la información o la intervención de desastres físicos, ¿no? En el caso particular de, digamos, de la intervención humana, siempre están los crackers o hackers o personas, ¿no? Que les gusta investigar y a veces encuentran que un sistema no está protegido, entonces, ¿qué queda? Vamos a demostrarles que son unos descuidados, por así decir, ¿no? Y nos vaciaron en ese entonces 2 veces el servidor, ¿no? Entonces, a raíz de eso aprendimos y aplicamos esquemas, estándares de seguridad que permiten, ¿no? Mantener la información, ¿no? Como les indicaba, tenemos ya Very Large Database Systems, ¿no? Base de datos enormes, la información gigantescos, ¿no? Eso y todo está en la nube. Un punto teórico, entonces, ¿no? Viendo, ¿no? Cuando hay apagón, cuando hay examen de admisión, no puedo exigir también, ¿no? No hay acceso, ¿no? Y eso es el problema que tiene generalmente, ¿no? OT o TITS. Hay examen de admisión, apagan todo, ya no hay acceso a la página web, no hay acceso al sistema de notas, no hay nada, un problema. Entonces, eso no es adecuado, ¿no? En los sistemas de gestión de base de datos, todo tiene que correr 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿no? Tiene que correr en ese entender. Las empresas serias como Microsoft, como Meta, su servicio es 24/7, ¿no? Solamente hacen pequeños cortes por errores informáticos o por errores de intervención humana o tal vez mantenimiento, ¿no? Pero son lapsos pequeñísimos, ¿no? No son 2 días como en el examen de admisión, que son un tremendo dolor de cabeza a veces, ¿no?
apagan todo y no hay servicio. Entonces, eh, eso hace que, digamos, ha hecho también que nosotros no tengamos esa fiabilidad con OTI, sino hayamos utilizado un servicio externo, profesional, que nos brinda seguridad, ¿no? En este caso, es lo bueno de los servicios en la nube, ¿no? Como estamos comentando de Amazon o de Azure, son servicios profesionales que uno paga fuerte, pero el beneficio es que la información está accesible y libre y sobre todo segura, ¿no? Hay la seguridad de que te van a dar una copia de seguridad si algo falla. Eso he Entonces, entendido de... esa fiabilidad se requiere, sobre todo en los sistemas de Ya, base de ya. datos críticos, ¿no? En los que se administra información crítica, ¿no? Bancaria, por ejemplo, información bancaria es crítica. Si algo pasa con esa información, imagínense el caos que se desataría si no hay información de movimientos o de los estados bancarios, sería la hecatombe. De igual forma, en nuestro caso particular, en el Vicerrectorado de Investigación, esa información es vital, puesto que ahí está básicamente el futuro profesional de nuestros egresados. Entonces, que desaparezca esa información sería el caos. Entonces, por ello que hay mecanismos de seguridad en los que se ha aplicado lo necesario para que se mantenga esa información, y sobre todo con copias regulares de esa cantidad de información. Imagínense cuán grande será. Son, a ver, eh, al día por lo menos 10 tesistas suben proyectos nuevos con PDFs que pesan entre 1 a 2 megabytes, ¿no? Porque tienen imágenes, tienen tablas, entonces los elementos son un poco más grandes, siempre, ¿no? Pesan 5 o 10 megas. En el caso de ingenierías que pesan mucho más, puesto que suben planos, elementos, ¿no? De evaluación GIS o GPS, entonces eso infla la información entre los PDF, ¿no? Entonces, ello hace que almacenar información, incluso en un OTI, no hubiera sido dable, porque el almacenamiento en OTI es bastante limitado, muy pequeño. Entonces, el servicio que tenemos básicamente son 2.7 terabytes de información. Eso es enorme. En cuestiones de un servidor, en cuestiones de nube, 2.7 terabytes es enorme, es ingente. Claro está que eso no quita que en un momento se va a llenar, pero por lo menos nos da el tiempo necesario para Sí, almacenar mucho lo información. que... Si quiere unos 10 años nos da de libertad hasta poder, digamos, migrar a algo más grande o algo más, digamos, simplificado quizás, ¿no? O un esquema mejorado tal vez, ¿no? De almacenamiento. Ya se verá, ¿no? La modernidad que requiere, ¿no? Pero por lo menos nos da ese lapso, ese rango de tiempo para la fiabilidad de la información, sobre todo de los egresados que Pero ya, requieren, bueno, que está ahí su vida básicamente, ¿no? Su ya futuro entiendo profesional. de... Entonces no se puede jugar con esa información, al ser información crítica, tiene que estar protegida, tiene que haber respaldos, ¿no? Tiene que haber un histórico de Entiendo. todo lo que se ha procesado para las Sí, consultas que para requieran, estar ¿no? Porque para... incluso se recibe solicitudes de escuelas profesionales, ¿no? Del histórico, ¿no? Por ejemplo, de docentes que se capacitan o tesistas que han realizado el acto de sustentación en los años, en periodos de años tal cual, ¿no? Tales y cuales ¿Y años, ¿no? saben cómo las Entonces, realizan? esa información tiene que estar, sobre todo, accesible en cualquier momento, y es por ello que se utilizan sistemas en la nube, ¿no? Sistemas o servicios en la nube en este caso, ¿no? Que son la mayor fiabilidad y sobre todo que ofrecen, porque uno paga, ofrecen la fiabilidad de esa información, de que no va a fallar. Entonces, y si falla, les dan un lapso, digamos, un día, 2 días, pero les dan el acceso y nos dan la fiabilidad de que esa información no se ha corrompido y está íntegra, ¿no? Para poder realizar reportes, información y todo lo que se requiera, bueno, en el plano de, del acceso de la información, ¿no? Como tal. Listo. Ahora, Oracle, el sistema base de datos relacional Oracle. Eh, por todos los bancos trabajan generalmente en Oracle, por lo que administra mucho mayor cantidad de bases de datos. Incluso RENIEC trabaja sobre Oracle, ¿no? Eh, es
más robusto, el más confiable, ¿no? Sobre todo para almacenamientos, en el caso de RENIEC, con un data center físico, que lo tienen en los edificios de Lima o tal vez en otro lado, pero que los tienen en físico, esa información, ¿no? Una parte tal vez estarán subiendo poco a poco, por lotes estarán subiendo a un servicio en la nube, como de respaldo. Eso es más que seguro, que están haciendo un respaldo. Pero para cuestiones de velocidad de sus sistemas de información, de sus sistemas biométricos, de sus sistemas que están enlazados a las notarías, al Poder Judicial, entre otras entidades, ¿no? Por ejemplo, además de la información general, además de las fotografías, también ahora se le ha agregado el servicio de Retírese. identidad digital, ¿no? En este caso, firmas digitales o validación a través de Internet, ¿no? Pues son los temas biométricos y demás, ¿no? Entonces, todos esos elementos tienen que proveer. Entonces, para velocidad, lo tienen los servidores, lo tienen en Lima, ¿no? En un data center grande en el que ya expertos en hardware han montado ya la fibra para que se pueda dar el acceso y demás, ¿no? A esa información. Eh, como les indico, ¿no? Claro está, están migrando una copia de seguridad a Amazon porque es el más grande y el más fiable, ¿no? Pero a pesar de eso, ellos todavía dan ese soporte y utilizan Oracle para dar ese soporte, para, sobre todo para la velocidad que se requiere, bueno, acceder a esa información. Si ustedes, digamos, han ido a una notaría y, digamos, requieren validar un documento y en la mayoría de notarías todo es biométrico, ¿no? Entonces, uno quiere eh, legalizar un DNI o algo y, digamos, la notaría trabaja con RENIEC, entonces a usted le van a pasar un finger match, ¿no? Hace una pulsada, dos pulsadas, ¿no? Y ya captura la huella y la procesa en el sistema de consulta de API, de API, perdón, mediante API de la RENIEC, ¿no? Y le devuelve la información si es la persona que está haciendo la operación o no es la persona que está realizando la operación, ¿no? Entonces, eso utilizando un sistema biométrico. Ténganse en cuenta que esos sistemas son bastante lentos, pero RENIEC lo trabaja en un tiempo bastante decente, técnicamente hablando, un tiempo bastante decente, teniendo en cuenta que los sistemas biométricos son lentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que validar esa huella y tiene que el hardware mismo lograr obtener un porcentaje adecuado de similitud, ¿no? Y así poder remitir el resultado al software. Y este software a su vez realiza un request o un pedido de información a Lima, se devuelve y luego realiza la contrastación y el resultado de si es o no es la persona que está realizando la operación, ¿no? Entonces, es por ello que justamente los bancos o entidades grandes trabajan directamente sobre Oracle por la fiabilidad y sobre todo por la velocidad que ofrece este gestor de base de datos, ¿no? Ahora, otros, ¿no? OrientDB no es muy conocido tal vez, ¿no? Pero es es un prototipo, ¿no? Trabajado, pensado para, digamos, los sistemas de trámites documentarios, ¿no? Claro, no se usa mucho acá, naturalmente, igual que el CouchDB, casi no, teóricamente nomás lo sabemos, ¿no? No se ha usado aquí esto, ¿no? Puesto que es mucho más simple utilizar un sistema de gestión de base de datos relacional, ¿no? Y a través del índice de las distintas tablas, relacionar con un documento, un PDF, un documento Word, mucho más sencillo. En cambio, OrientDB básicamente utiliza el esquema de guardar el documento o elemento de ya sea PDF, Word o cualquier otro formato de documento, ¿no? Dentro de la tabla. Entonces, esto hace un poco eh, lento, tal vez un poco, ¿no? En las búsquedas, ¿no? Porque, puesto que tiene que recorrer la tabla y los registros con todo y los documentos que se han anexado, que se han agregado. Entonces, eso lo vuelve un poco difícil de administrar y sobre todo le da una cierta lentitud en las búsquedas, ¿no? Entonces, por ello,
teóricamente, ¿no? Conocemos, ¿no? El OrientDB y el CouchDB. Ya está ahora. DB2, ¿no? Eh, que en los años 80, ¿no? Trabajaban bastante, ¿no? Con este sistema de gestión de base de datos, ¿no? Sobre todo los bancos norteamericanos trabajaban sobre DB2, ¿no? Y sobre todo eh, por el esquema simplificado, relacional y el soporte que daba, ¿no? La empresa IBM, ¿no? Este IMS lo habíamos visto como el histórico, ¿no? De los primeros esquemas, el esquema jerárquico de los primeros esquemas de almacenamiento de base de datos desarrollados por IBM, ¿no? Este IMS tiene también relación con el primer gestor, ¿no? Que hemos visto, ¿no? En diapositivas anteriores, ¿no? Ahora, este Informix también ya es una evolución de todos esos esquemas, también de los años 80, ¿no? Informix. MariaDB es la versión libre del sistema de gestión MySQL. Ya en el año 2010, si mal no recuerdo, el gestor de base de datos MySQL, que era software libre, fue adquirido por Oracle, ¿no? Oracle compró los derechos y el código y todo lo relacionado a MySQL. ¿Listo? Entonces se volvió privativo. Pero como siempre, ¿no? Están los fans de MySQL libre y como el código como era abierto, hicieron la modificación. Alguna parte también se escribió de cero para evitar problemas legales, ¿no? No todo, pero por lo menos la parte crítica se realizó desde cero, ¿no? Y se desarrolla y es ahí donde nace el MariaDB, ¿no? Maria Database, ¿no? Que también era un esquema relacional que hace las mismas funcionales, perdón, las mismas funcionalidades que MySQL, ¿no? También tiene views, tiene triggers, tiene store procedures, ¿no? Tiene las ventajas de SQL Server, pero de código abierto y sobre todo GNU, ¿no? Que pueda aplicarse en Windows, en Linux y sobre todo el código es, por así decir, libre para que algún desarrollador pueda revisar, realizar algunas modificaciones y si logra realizar una modificación perecedera o algo resaltante, él pueda publicar esa modificación, ¿no? Publicar el código también y así toda la comunidad se beneficia de las mejoras, en este caso al código, ¿no? Entonces, MariaDB mantiene la esencia de MySQL, que reitero, fue comprada por el 2010, si mal no recuerdo, por la empresa Oracle. Entonces, para mantener vivo MySQL, la ideología de código abierto, sobre todo libre, libre de libertad, es que MariaDB mantiene esa línea, ¿no? En un sistema de gestión de base de datos, por así decir, libre, ¿no? Ahora, Sybase es, bueno, solamente se han visto a poco, ¿no? Aplicaciones casi nada. Ahora, MongoDB, Postgres deberíamos ver antes. Postgres, veamos antes. Postgres es una versión compacta de, de lo que se conoce como Oracle, ¿no? Postgres tiene gran aceptación también en el mundo Linux, ¿no? En el mundo GNU Linux, puesto que es más poderoso que MySQL, por así decirlo, ¿no? Decía, para elementos más grandes, ¿no? Su administración también es un poco complicada, ¿no? Es para profesionales, ¿no? Entonces es el elemento que marca la diferencia entre un programador novato y uno profesional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mundo Linux, un programador novato comenzará, pues, ¿no? Digamos, con Access, pero uno profesional, uno ya con experiencia, SQL Server, y uno ya maestro, por así decirlo, utilizará, bueno, un gestor Oracle, ¿no? Por lo robusto y por la gran cantidad de datos que es capaz de administrar, ¿no? Entonces, de igual forma, Postgres, ¿no? Los que comienzan con MySQL y Postgres ya es, bueno, el santo grial en el mundo GNU Linux, por así decir, ¿ya? Ahora, MongoDB y NoSQL
incluso Firebird, otros ahorita no están casi citados, son los sistemas de almacenamiento o sistemas de gestión de base de datos no relacionales, ¿no? No utilizan SQL para sus consultas, sino utilizan un esquema de grafos, como habíamos mencionado, ¿no? Y un esquema que anida una entidad y una subentidad en un campo de esta misma, ¿no? Tal igual como lo haría más o menos un sistema jerárquico, pero a diferencia del sistema jerárquico, lo que trabaja es que un campo se almacena toda una entidad. Entonces se vuelve recursivo, por así decir, este tipo de almacenamiento, ¿no? Y puede almacenar cualquier cosa, ya sea texto, ya sea objetos binarios, sea fotografía, sea video, cualquier cosa, ¿no? Y lo mantiene en un esquema, en un subcampo, una entidad completa, ¿no? Y esa entidad anidada puede contener a otra entidad, ¿no? Y así. Entonces, eso permite que crezca de un modo ingente, ¿no? Justamente lo utilizan Facebook, lo utilizan WhatsApp, TikTok, ¿no? Las bases de datos que almacenan elementos multimedia, ¿no? Más que texto, más que, digamos, la información que se almacena de RENIEC es totalmente distinta a la información que almacena, bueno, una red social, ¿no? Ahí están imágenes, fotos, videos, elementos multimedia, ¿no? Entonces, eso y también elementos de evaluación de las personas que revisan esa página, ¿no? Digamos, el clic de like o de dislike que se realice en un elemento, sea un objeto que se vende, sea un video o un meme, ¿no? Ese comportamiento también lo va a ir almacenando a su vez, ¿no? En el histórico de esa persona y esa información se comparte en una siguiente revisión, se contrasta. Si, digamos, una persona ha hecho clic en like, digamos, en una máquina de café, digamos, ¿no? Entonces, para la siguiente que revise o después de 5 minutos, le llega propaganda de café, de máquinas de café, de sitios que venden café, cosas que tienen relación con la acción que realizó. Ese inocente clic, digamos, en una máquina de café, ese inocente like, dispara una serie de eventos que están evaluados en el comportamiento, en el perfil emocional de la persona que está Bienvenido. activa en ese usuario o la persona que está en ese computador, ¿no? Trabajando con ese usuario. Y así, cada clic que realice va almacenando y va generando un perfil psicoemocional para poder a esa persona ofrecerle, venderle, u ofrecerle videos, u ofrecerle elementos en los que pueda realizar más clics y pueda, digamos, obtener de esa persona, se puede obtener información, ¿no? Entonces, así es como funcionan esas redes sociales, ¿no? Que cada acción que se realiza es información valiosa para ellos. Incluso el desplazarse hacia abajo, hacia arriba o hacer clic en un determinado icono o en una determinada pestaña dentro de una red social, lo que dispara son muchísimos elementos que van a ser contrastados históricamente con otros elementos previos y eso va a generar un perfil para vender, para ofrecer propaganda, para ofrecer Escucho. servicios, entre otras cosas, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? Ustedes mm, entran al navegador, digamos, ¿no? A Google, Depende. están queriendo comprar o entrar a una institución, a un banco, ponen dos palabras o tres y ya aparece la propaganda, ¿no? En la parte derecha, ¿no? Y si entran, digamos, a su red social, en relación a lo que han hecho la búsqueda, digamos, en Google, digamos, esa máquina de café, si entran a su red social, ya está las ofertas de venta de café o máquinas de café, entre otros, ¿no? Entonces, esa información se comparte entre ellos, entre las distintas redes sociales o grandes empresas como ya sea Google, como ya sea Amazon mismo, ¿no? ¿Para qué? Para poder ofrecer o para darle
un resultado muy trabajado, muy elaborado a la persona que realiza una búsqueda, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen una búsqueda en YouTube, cualquiera, si está cargada la cuenta de correo, ya sea de mi Gmail o Yahoo o Hotmail, ¿no? Y Yahoo almacena la información, ¿no? De esa cuenta que está aperturada y crea un perfil, ¿no? Entonces, ese perfil lo comparte con una red social A, con una red social B, con una red social C, y reitero, con la finalidad de vender, ¿no? Entonces, las bases de datos no solamente, no, tal vez como lo vemos, bueno, someramente para almacenar notas, para almacenar sistemas, ¿no? No es tanto así. Las bases de datos han crecido ingentemente y se les está incluso integrando, además del almacenamiento, se le integra sistemas de evaluación de perfil de comportamiento de las personas que realizan o que van alimentando esas redes sociales o servicios como YouTube o cualquier otro servicio que esté en Internet, ¿no? Ya sea búsqueda de música, ya sea búsqueda de productos incluso. Si uno se va, digamos, a la página de Inca Pharma, busca, no sé, algún medicamento X, cierra su página, abre su celular, entra a chatear y de repente ya le muestra la propaganda del medicamento que estabas buscando o uno parecido, ¿no? Se dan cuenta cómo están interrelacionados. No, no es por nada que uno abre el Google y de repente ya hay propaganda, ¿no? ¿Y cómo sabían que yo quería esto, ¿no? Pues puede parecer sorprendente, pero la realidad es que la información se comparte a través de estos monstruos, ¿no? De estas empresas, ¿no? Los perfiles de persona que está sentado por ejemplo, en esta máquina en la que estoy yo. Si está abierto mi correo, ¿no? Ya saben quién soy, saben qué estoy buscando, ya saben qué estoy Le pegaría en el enviando, qué diente. estoy remitiendo, si he abierto o no mi WhatsApp. Y esa información se comparte a Inca Pharma o otras empresas que adquieren esa información, bueno, ya sea Inca Pharma, ya sea Linio, o cualquier otra, bueno, que requiera la información de que un usuario quiera o no quiera comprar o quiera vender Tomando un así. servicio o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ahí. Entonces, MongoDB, Echando lágrimas. regresando, ¿no? Es el que les ha dado ese soporte, bueno, a estas empresas, ¿no? Ya no es un sistema de almacenamiento de tablas relacionales, sino es un sistema anidado, ¿no? Un sistema que puede, como en recursividad, pues, ¿no? Que puede hacer reiteradas llamadas y no generar, digamos, conflicto, pues, ¿no? Una entidad y una subentidad y una subentidad se almacena en otra subentidad y así hasta la cantidad de elementos que se requiera de evaluación, ¿no? Entonces, ese es más o menos lo moderno que hay ahora en los sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Justamente acá está también Firebird, que hace lo mismo que MongoDB, pero está, ¿no? Naturalmente, de otra empresa, claro está. Yo la besaba. Ahora, mmm, Intersystems, ¿cachai? Intersystem Iris, no lo hemos visto mucho, pero bueno, tienen su aplicabilidad, bueno, en ese entender. Listo, muy bien. Vamos entonces un poquito a más o menos a detallar, ¿no? Paloma. Los componentes, ¿no? De una base de datos. ¿Qué cosas son estos elementos que componen, bueno, teóricamente, reitero, lo de la base de datos, ¿no? Para los que acaban de conectarse, a ver, permítanme mencionarles, vamos a trabajar eh, esta sesión, la de mañana, digamos la del sábado más, ¿no? Y para el domingo se deja un trabajo, ¿ya? Solamente así de teórico, de lo que es la base, lo que son las bases de datos y demás, ¿listo? Y las siguientes 2 semanas, ¿no? Ya como este es un programa doctoral, ¿no? No vamos a trabajar en desarrollar una base de datos, desarrollar un modelamiento, ¿no? Sino vamos a trabajar en lo que corresponde a un doctor. Es decir, buscar artículos, buscar investigación y hacer un contraste, ¿no? De estas investigaciones que tengan que ver naturalmente con nuestro tema, con base de datos, ¿no? Entonces, de eso ya iremos viendo el siguiente sábado, ¿no? Algunas revistas, ¿no? Algunos journals que
tienen en su haber, ¿no? Artículos que tengan que ver con los sistemas de información y sobre todo base de datos, ¿no? Y en esto puede ser, bueno, ya sistemas, digamos, de respaldo, sistemas de riesgo, de seguridad, de fiabilidad, ¿no? Y también, sobre todo, digamos, de una vista a futuro de lo que se viene en las bases de datos. Recuerden que Relaja, actualmente mira su cara temblaba. las bases de datos tienen, ¿no? la principal labor de administrar información ingente, Como enorme, siempre. por el mismo hecho del consumo masivo de las personas en lo que viene a ser elementos multimedia, foto y video, ¿no? Entonces, los sistemas de gestión Sí, claro. han, han cambiado para poder Hasta el administrar 50, mira. elementos multimedia y poder dar acceso a los usuarios, ¿no? Entonces, eso veremos las siguientes 2 semanas, ¿Ah? ¿no? Esta semana, mañana más, el siguiente sábado, Estaba muy larga, un ¿no? último avance teórico y el domingo, a ver, con fechas, veámoslo, ¿sí? 20 y 21 avanzamos teóricamente, ¿no? 27 también un poco, y el 28 dejamos una tarea, ¿no? De lo que hemos trabajado aquí, ¿no? Que va a ser uno de las notas, ¿no? Y la segunda nota va a ser para cuando finalicemos para ¿cómo es esto? 26, 27, 28, entonces para la semana del 2, 3 y el 9 y 10, ¿no? Esas semanas estaremos trabajando eh, viendo artículos, el 3 y 4 y el 10 y el 11 serían en este caso. Artículos sobre investigación en base a datos, ¿no? El futuro, la actualidad, ¿no? Un poco de evaluación, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Ya preparándose un poco ustedes, ¿no? Para No te lo que preocupes. vendría a ser, bueno, los siguientes cursos que van a pedir bastante, ¿no? La revisión de artículos y sobre todo ir armando sus proyectos y demás, ¿no? Entonces con ello van a ir más o menos eh, perfilándose, bueno, un poquito, ¿no? Y Ya, entrándole a la parte de lo que es el programa doctoral como tal, ¿no? En este caso, reitero, no vamos a trabajar usando SQL ni Oracle, instalando, no vamos a pasarnos este tiempo, ¿no? Puesto que este es un programa doctoral, recalco, lo que se quiere es que lean y puedan, digamos, trabajar con los artículos basados en el tema de nuestro curso, ¿no? Y poder realizar, digamos, una contrastación de los temas que estén ahorita de vanguardia y lo que viene a futuro, ¿no? Como un elemento de evaluación, sobre todo de la investigación en esta área, ¿no? Todo el programa doctoral tiene que ver con investigación, lectura, desarrollo, de generación de conocimiento, entonces hay que irnos por ese lado, no tanto por el lado técnico de aprender un lenguaje, SQL o implementar una base de datos, ¿no? Y eso ya se ha visto en pregrado, eso se ha visto en maestría. En este punto ya ustedes van a ir más allá, que es sobre todo la lectura y la revisión de la literatura, en este caso de las bases de datos, ¿no? Que no solamente es un tema, no solamente es para resolver un software, un sistema. En el caso particular de las bases de datos, tienen también paradigmas actuales y modernos en los que hay que estar al tanto, ¿no? De lo que se viene en el futuro, cómo está la investigación, cómo está la literatura en este entender, ¿no? Entonces, recalco, eso lo haremos las siguientes 2 semanas, ¿no? Esta semana y la próxima trabajamos un poco, ¿no? Teóricamente de lo que son la historia de las bases de datos y sobre todo teóricamente de los componentes, sobre todo, ¿no? De una base de datos, ¿no? Entonces, es entender. Muy bien. Eh, a ver, ¿cuántos somos hoy día? Somos 11. Ah, ya, sobre el horario. Sí, justamente. Eso había que, justamente hoy no disponía de tiempo, por eso es que les pedí que se trabajase, ¿no? A estas horas, después de las 6. Justamente eso habría que ver, ¿no? Yo dispongo más tiempo justo en este horario. Durante el día no me es del todo posible, puesto que tengo también actividades que son fuera del ambiente académico
y naturalmente, ¿no? Me quitan el tiempo que debería estar en ello, ¿no? Pero durante este tiempo, después de las 6 de la tarde, me es posible con mayor facilidad realizar, ¿no? Clases eh, para, para nuestro curso, ¿no? Entonces, ahora, si digamos no disponen de tiempo, ¿no? Porque incluso en la tarde recibí mensajes de sus compañeros y compañeras que algunos pidieron permiso, ¿no? Claro, que se les ha dado, no hay ningún problema, que no disponían de tiempo a esta hora, ¿no? Entonces, eh, sería, bueno, tal vez, ¿no? Si dispondrían de tiempo tal vez un poco más temprano, pero en lo posible sería, digamos, sábado y domingo después de las 2 de la tarde, así podría disponer de tiempo. También hay, si les es posible, entonces me pueden hacerlo saber, ¿no? Al grupo, así, ¿no? Se pueden estar quedando ustedes, si se puede, después de las 2 de la tarde o si podemos mantener este horario, ¿no? De 6 de la tarde, ¿no? Entonces, así poder, ¿no? Asistir la mayor parte. De la parte de los permisos, ningún problema, no tengo problemas con eso. El tema, como les indicaba, no va a ser, no les voy a eh, hacer pasar su tiempo, ¿no? Con SQL Server, instalando esto, instalando aquello, ¿no? Reitero, eso no es para nosotros, eso es para pregrado, eso es para, ya digamos maestría puede ser, ¿no? Y nosotros vamos a pasar más tiempo en lo que había mencionado previamente. Estas dos sesiones, estas 2 semanas vamos a trabajar un poco la parte teórica nada más y se va a hacer el trabajo, se les va a pedir un resumen de ello. Y en las 2 semanas que siguen, trabajaremos, reitero, leyendo algunos artículos que tienen que ver con base de datos, ¿no? Para imbuirnos poco teóricamente y digamos en lo que planteemos en nuestra tesis, que será de acá a 3, 4 semestres, ¿no? Pero por lo menos tener, digamos, esta literatura, ¿no? De lo que son las bases de datos, lo que se viene, ¿no? ¿Qué es lo que debe eh, primar, sobre todo en un programa doctoral? La lectura de investigación, la contrastación, ¿no? Si es posible incluso generar en base a esa lectura nuevo conocimiento, ¿ya? Entonces, no tanto vamos a pasarnos con SQL Server, con Oracle, ¿no? Ya eso lo vamos a ver de un modo un poco más superior, ¿de acuerdo? Muy bien, creo que ahí la concordancia con ustedes está bien.